Hola, bienvenidos a este primer episodio de Vuelta por el Universo, un espacio donde hablaremos de viajes, tendremos invitados especiales, expertos en sus áreas específicas y también viajeros como tú y como yo, que nos irán contando sus experiencias. Una de las cosas que más curiosidad me causan es cuál es el detonante que nos impulsa a viajar, a conocer nuevos lugares, saliéndonos de nuestra zona de confort y aventurándonos a un universo que está por ser explorado. Mi nombre es Andrés Vélez, soy fotógrafo y cineasta de profesión, pero toda mi vida he estado rodeado por la industria de los viajes. Soy un viajero por naturaleza y me apasiona descubrir nuevos lugares, olores, sabores, hoteles, personas increíbles, tanto viajeros como locales. Los invito a que descubramos juntos estas historias de viajes que están a punto de ser contadas. Nuestro episodio de hoy se llama La breve historia de los viajes. Imaginemos por un momento una fogata bajo las estrellas y un grupo de personas que están reunidas alrededor de ella, contando cómo sus ancestros tuvieron que cruzar montañas cubiertas de nieve, ríos, lagos, enfrentarse a animales salvajes y buscar refugio para poder sobrevivir, con la esperanza de encontrar un lugar con mejores condiciones climáticas, de acuerdo a las estaciones y comida abundante. El instinto básico de supervivencia lo vemos en casi todos los animales y está arraigado a nuestra existencia como seres humanos. Estas historias fueron necesarias para que las siguientes generaciones conocieran por dónde el río tenía menor caudal o cuál era el paso por la montaña. Se convirtieron en leyendas para que otros pudieran aprender de ellas y así asegurar la supervivencia de la tribu. Este es el inicio de las crónicas de viajes. En realidad fue a través de la tradición oral. Más adelante, con los asentamientos, los viajes se convirtieron en una búsqueda por conectarse con otros seres humanos, comerciar con otras personas y conseguir recursos que de pronto en su entorno no existían o tal vez eran muy escasos. Inconscientemente, esos intercambios trajeron consigo la expansión y el conocimiento, herramientas, armas, semillas y descendencia entre tribus que fueron poco a poco uniéndonos culturalmente. Los viajes también, obviamente, trajeron guerras, lucha por territorios que estaban mejor localizados, las ciudades se convirtieron en reinos y después en imperios. Surgieron nombres de viajeros como Alejandro el Grande, que en sus viajes y conquistas de territorio reunió conocimiento de todos los lugares que conocía bajo la legendaria Biblioteca de Alejandría, que fue en sentido figurado un faro para todos aquellos que quisieran seguir los caminos de conocimiento que él había recorrido en sus viajes. También, una de las curiosidades que tenemos es que él casó a todas las princesas y miembros de la nobleza persa con sus generales. En realidad lo que estaba buscando acá era unificar la cultura macedónica con la de Medio Oriente. Lo que pasó fue que él murió y todos los generales volvieron a Macedonia, a sus casas. Entonces, los viajes dejan de ser una necesidad de supervivencia. Este acto inconsciente de moverse de un lugar a otro se convierte en un acto consciente de exploración, una necesidad de conocer nuevos lugares, expandir el comercio entre pueblos, crear nuevas rutas. Los caminos conectan culturas y amplían territorios. La necesidad de unificación cultural y comercial se convierte en ambición de expansión. Ya no es suficiente comerciar entre pueblos, sino poseer estos bienes, poseer estos pueblos, poseer estos territorios, absorber riquezas y también el conocimiento. Quizás la necesidad inconsciente de unir a los seres humanos bajo un mismo sistema de creencias es inherente al hombre, ¿no? Y bueno, los romanos que sucedieron a Alejandro fueron expertos en esto. Crearon un sistema político en el cual todo el mundo se basó y todo el mundo a su alrededor creyó en él, se expandieron, construyeron puentes imposibles como los que creó Apolodoro de Damasco para Marco Tulio Trajano en el Danubio para empezar a conquistar a los dacios, ¿no? Hoy en día
Esto es la frontera entre Serbia y Rumania. Los puentes fueron un gran avance tecnológico y ayudó a crear una gran conectividad entre las culturas. Con el tiempo, viajar va adquiriendo un sentido mucho más espiritual. En España, cuando se descubrieron los restos del apóstol Santiago el Mayor, el rey Alfonso II inició un viaje desde Oviedo para ir a reconocer los restos del apóstol. Y después regresa con la reina Jimena se llama. Después de esto, reyes, abades, creyentes en la religión católica empezaron a hacer viajes de peregrinación en busca de dar sentido a la vida, de reforzar la fe, de cumplir un voto, incluso un castigo dado por un juez. Si alguien mataba a otra persona, el castigo que daba el juez era hacer un camino de peregrinación. Si nos ponemos a pensar, esto era muy cercano a la pena de muerte, porque sobrevivir a un camino de estos en invierno por las montañas es bien complicado. Es así como estamos viendo también que se van sumando y nunca reemplazando las razones para viajar. El camino de Santiago en realidad son varios caminos. Está el francés, está el portugués, está el inglés. Hay muchas otras ramificaciones que nos van a llevar a los restos del apóstol. Pero en este momento el inglés es el que nos conduce a las cruzadas. Los ingleses, antes de ir a luchar a Tierra Santa, hacen peregrinaje en Compostela. Y bueno, del Camino de Santiago les prometo hablar en otro episodio. Bueno, y hablando de fe, la creencia cristiana hizo creer a las personas que el mundo estaba a punto de acabarse, el fin estaba cerca, el apocalipsis, y había que evitarlo. Entonces, para evitar el apocalipsis, se tenía que recuperar y evangelizar Jerusalén, el hogar de Jesús y la Tierra Santa. Estaba ubicada a más de 3.000 kilómetros de Europa. Claramente, esta invasión ocasionó otra guerra y otras guerras que fueron las cruzadas. Y de pronto estos fines religiosos se mezclaron con los comerciales y encontramos una serie de lords y de reyes que se enriquecieron con azúcar, con perfumes, con especias y las sedas orientales, que se convirtieron también en los bienes más preciados de Europa. Y bueno, la historia es cíclica. Hace un momento lo dijimos, los motivos se unen, la necesidad crea el impulso y a su vez trae el conflicto. Las tierras del norte de Europa, como están tan al norte, tienen unos climas extremos, pero también una geografía impresionante y está llena de lagos, de ríos, de mares, todos ellos navegables. Y entonces empieza otra exploración que es llevada a cargo de los vikingos, que construyeron unos barcos capaces de navegar en el mar, en los ríos, en las aguas profundas, en las aguas poco profundas, mejor dicho, en cualquier charco. Los vikingos fueron exploradores en realidad. Ellos buscaban tierras fértiles y obviamente también riquezas. O sea, su definición del Valhalla en la tierra. Y en el camino se encontraban con los franceses y los ingleses. Saquearon sus aldeas, tomaron esclavos, fueron el terror de los monjes benedictinos. Imagínense estos pobres monjes tomando cerveza y que lleguen estos vikingos a robarles. Y bueno, en realidad quienes cuentan la historia son los monjes benedictinos. Y dice que era un pueblo bárbaro y un pueblo sin principios, lo cual no es del todo cierto. Los vikingos tenían un avanzado sistema político, que era el parlamento. Y más adelante, cuando los franceses cedieron a Normandía, para que los daneses pudieran tener su asentamiento allí, adoptaron las costumbres de sus invasores y con ello también sistemas políticos. Entonces, si nos damos cuenta, el gran desarrollo tecnológico por parte de los vikingos fue la navegación. Ellos crearon barcos capaces de navegar por océanos. Fueron los primeros que llegaron a América y comerciaron con pueblos precolombinos. Desafortunadamente de los pueblos precolombinos sabemos muy poco. Gran parte de la historia fue borrada por la evangelización, pero nos queda evidencia que eran grandes viajeros. Encontramos redes de caminos comerciales y encontramos también estatuas rituales y
Si nos damos cuenta, en la Sierra Nevada de Santa Marta tenemos un camino que es el de Ciudad Perdida. En realidad, ese es un solo camino. La Ciudad Perdida está llena de caminos invisibles. Y hay un documental que les recomiendo mucho que vean en National Geographic. Se llama Ciudades Perdidas. Este tipo, Albert Lin, nos cuenta cómo usa drones con cámaras infrarrojas y ha encontrado muchas ciudades y muchos caminos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces sabemos que los indígenas eran viajeros. En las ruinas de San Agustín, en las culturas de San Agustín, en las estatuas, encontramos estatuas que parecen ser cogis, otras parecen aztecas, otras parecen incas, y pues sabemos que había una conexión con el imperio inca, hay una cercanía ahí, ¿no? Y los incas también tenían una gran cantidad de caminos antes de que llegaran los españoles. Aquí llegamos a Cristóbal Colón, que se embarca en 1492. Las expectativas de la reina Isabel eran muy bajas. Él planeaba en realidad llegar a la India y conseguir las anheladas especies, sedas, perfumes y riquezas de las que estábamos hablando. La corona española en realidad estaba en la mala. Y dijeron, bueno, ¿por qué no? No confiaban mucho en esta empresa, pero abrir una ruta de comercio era muy tentador. Lo que encontraron los españoles superó completamente las expectativas. En vez de encontrar una ruta de comercio para traer sedas, para traer perfumes y especias, encontraron tierras fértiles donde pudieron sembrar algodón para crear sus propios textiles, sembrar tabaco y sobre todo encontraron oro, muchísimo oro, lo que convirtió a España en un país completamente rico en ese momento. Cristóbal Colón murió ignorando completamente que había descubierto un nuevo continente. Él creyó que había llegado a las Indias. Más adelante, Fernando de Magallanes, el sabrosón, no mentiras, no le decía el sabrosón, el tipo nació en Sabrosa, Portugal. Este tipo empieza una expedición en la cual muere desafortunadamente, pero su intención era llegar a Asia. De nuevo, estaba buscando especies, estaba buscando sedas, estaba buscando condimentos y bueno, desafortunadamente nunca llegó de todos los barcos con el que iba, pero una de las embarcaciones logra llegar. Y esta fue la primera circunnavegación conocida, o sea, una navegación alrededor del mundo. Y acá es donde empieza una nueva generación de viajes, que en su momento pudieron haber sido ciencia ficción. Demos cuenta de Julio Verne, que escribe La Vuelta al Mundo en 80 días, y en realidad podemos llegar a Australia en 2, haciendo escala en Chile o haciendo escala en Los Ángeles. Si fuera un vuelo directo, de pronto la vuelta al mundo podría ser en esos 2 días. Y es que el ingenio humano supera los límites de la ficción. Nadie creyó que pudiéramos, por ejemplo, volar. Bueno, Leonardo da Vinci fue uno de los primeros que se atrevió siquiera a pensarlo. Pero fueron los hermanos Wright los que hicieron esto realidad. Hoy en día estamos más conectados que nunca. Podemos llegar a cualquier parte del mundo en cuestión de horas. Y no solo los humanos, también lo hizo el COVID, ¿no? Viajar se ha convertido en parte de nuestra cotidianidad, de negocios, de vacaciones, visitar familiares, o sea, las razones que nos queramos inventar existen para viajar. Y yo creo que en realidad estamos viendo solo la punta del iceberg. Los viajes supersónicos, los viajes orbitales, ya son una realidad y cada vez va a ser más común. Estoy seguro que en algunos años estaremos subiéndonos a un avión de SpaceX para tomar unas vacaciones en la Luna o qué sé yo, ir a tomar el sol a Marte. Definitivamente, cuando nos preguntamos por qué amamos viajar, es porque esto hace parte de nuestra evolución como especie, de nuestra evolución individual también. Un instinto de supervivencia, de conectarnos con otras personas, explorando otros lugares y ampliando territorios, aprendiendo de otros, llevándonos algo de un lado a otro, o sea, a la casa, cuando regresamos. Nos saca completamente de nuestra zona de confort y nos crea una necesidad de desarrollar soluciones,
Nosotros viajamos en busca de respuestas y cuando regresamos a casa volvemos convertidos en otra versión de nosotros mismos, una persona completamente diferente a la que fuimos en algún momento. Y esto, mis queridos amigos, es una breve historia de los viajes.